Pues ya sabemos de que el libro de Hechos, aunque no nos dice cuál es el autor o quién es el autor, que es una segunda parte de un discipulado que comenzó el doctor Lucas con uno que se llama Teófilo, ¿verdad? Porque le dijo allá en Lucas, es el primer tratado, pero aquí vamos a ver en el verso 1 que le menciona este tratado. ¿Y de qué se trataba este tratado? Bueno, este tratado se trata de tratar los asuntos importantes del Evangelio, pero ya te hablé lo primordial, lo más importante, pero te voy a dar la continuación de lo que sigue aquí. No solamente el ministerio del ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra, sino que ahora, después de que Él ascendió al cielo, te voy a contar qué es lo que continúa, de qué se trata, por qué nos dejó aquí, cuál es el propósito, por qué existe usted el día de hoy. ¿Usted sabe por qué existe el día de hoy? Espero que sí, pero aquí Lucas, el doctor Lucas le va a decir a Teófilo el motivo. Veamos ahí el verso 1, cómo comienza. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces solamente te di el principio, el inicio, la base, el fundamento, algunas cosas prácticas, sí, te hablé de sus hazañas, de sus milagros, pero más importante te presenté el Evangelio. Pero aquí Teófilo, en el primero, esto fue lo que hice, en el primer relato que lo encontramos allá en Lucas capítulo 1. Pero ya sabemos que Teófilo, aunque suena un nombre raro, ¿qué significaba? ¿Quién recuerda? Hemos hablado, Teos en el idioma original, en el griego, significa Theos, Dios, y Philos significa amistad, confraternidad, amor también, porque recordemos que hay diferentes clases de amor. Está el ágape o el agape, que significa que es el amor de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Está el amor filial, que es entre hermanos. Filadelfia, hemos hablado que esta es la ciudad de la hermandad, ¿verdad? ¿Qué otras clases de amor hay? El de la pareja. ¿Cómo se llama ese? Eros, que también de ahí vulgarmente se sacó lo erótico, pero esa es la raíz. Pero dentro del matrimonio está esto que el Señor ha bendecido, ¿verdad? Pero cuando se perturba y se destruye, ya se convierte en algo sucio, ¿verdad? Pero dentro de los parámetros que Dios estableció. Entonces aquí, allá en Lucas le dijo Pablo, oh excelentísimo Teófilo. Y la palabra Teófilo se traduce a veces amigo de Dios, o amado de Dios, o uno que ama a Dios, o Dios es amor, o también puede traducirse en ciertos, el amado de Dios. Pero ¿cómo lo decimos nosotros? El apóstol Pablo a muchos les dice hijitos, amados hermanos. A veces nos dirigimos a otros hermanos así, de esta manera, amados hermanos. O sea que amados por Dios, o a los que Dios ama. Entonces a ti, amado de Dios, quizás también el doctor Lucas tuvo a Teófilo como su amo. Entonces, mi amo amado por Dios, o uno que ama a Dios, o que está aprendiendo a amar a Dios, se puede ver de esta manera. Pero antes de entrar de lleno al libro de Hechos, ¿cuáles son los primeros 4 libros antes de Hechos? Están los evangelios. ¿Cómo se les conoce? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se les conoce como los 4 evangelios, ¿verdad? Y prácticamente nos narran la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y Lucas es el único que nos narra no solamente su vida, su muerte y resurrección, sino que también su ascensión. Y es el único que lo hace, y lo hace 2 veces. Lo hace en el libro de Lucas y lo va a hacer aquí en el libro de Hechos, que vamos a ver. Entonces están los 4 evangelios. Pero después tenemos las epístolas que hablan de la iglesia. Pero aquí Hechos nos va a hacer ese puente de conecte de los evangelios, donde terminan los evangelios. Y le van a narrar aquí, Lucas le va a narrar a Teófilo y a nosotros también, y a la iglesia primitiva, y todo lo que sucedió después de la ascensión de Jesucristo.
y después ya las epístolas ya asumen de que hay iglesias, porque el apóstol Pablo también dice: saludadme a la iglesia que está en la casa de fulano, de mengano, de sultano. Las iglesias de Asia os saludan. Entonces las epístolas se dirigen a las congregaciones cristianas que ya han sido formadas después de la venida del Espíritu Santo. Pero Hechos va a cubrir un espacio aproximadamente de unos 30 años desde la ascensión de Jesucristo, y prácticamente cuando la iglesia ya agarró fuerzas y va hacia adelante. Así que, ¿cuáles cosas le habla Lucas a Teófilo? Bueno, las que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En otras palabras, le habló del fundamento sobre el cual los apóstoles continuarían construyendo, edificando, y ahora nos concierne a nosotros edificar sobre este fundamento, porque hay otro fundamento aparte de Cristo, hermanos. Ya no, ¿verdad? Él es la base. Y esto no quiere decir, ahí en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, ayúdenme, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De comenzar a hacer y enseñar no quiere decir que Jesús las dejó comenzadas y que no las terminó. Es más, en la cruz del Calvario, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Padre, la tarea que me has dado la he completado, la he hecho. Pero lo que Lucas está diciendo a Teófilo, solamente te di la base, te di el fundamento, te falta. Hay que continuar en el discipulado continuo, hay que continuar enseñando, hay que continuar liderando, hay que continuar llevando esta tarea hacia adelante. Y ahora nos concierne a nosotros, en este tiempo le concernía a los apóstoles, ahora nos concierne a nosotros la iglesia, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que la tarea no se ha completado, la que nos concierne a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro ayudador, como veremos enseguida. Así que a los apóstoles les concernió este periodo de 30 años aproximadamente, pero la tarea se transfiere a la iglesia, Pero este ministerio que comenzó Jesús a hacer y enseñar se divide de dos maneras, en dos divisiones: su ministerio terrenal en su cuerpo y ahora su ministerio a través del Espíritu Santo. Así que uno abarca su obra sobre la tierra, la otra abarca su obra desde el cielo. Una en su propia persona aquí en la tierra como el Hijo de Dios, Dios Hijo, Jesús, nacido de una virgen que creció y a los 30 años lanzó su ministerio. Y aproximadamente, como ¿cuántos años tardó ahí su ministerio terrenal? Unos 3 años, ¿verdad? Entonces, pero la otra parte abarca su ministerio desde su ascensión y la venida del Espíritu Santo aquí con nosotros hoy en día, por medio de su Espíritu. Una es el principio aquí en la tierra, aunque la otra es la continuación de la misma. ¿En qué sentido? Nuestro ministerio también aquí como creyentes, hijos de Dios, inicia cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿quién fue el que nos convenció de pecado en acorde a la Biblia? Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Pero ¿quién nos guía a toda la verdad? Es el mismo Espíritu Santo. ¿Podemos apagar al Espíritu Santo? Podemos apagarlo. Nos dice la Biblia que no lo contristezcamos, ¿verdad? Que no lo ignoremos, que no lo hagamos a un lado diciendo: yo sé lo que tengo que hacer, pero voy a hacer lo que me dé mi regalada gana porque yo creo saber mejor que tú. Vamos mal ahí. Así que Jesucristo completó su tarea también al sentarse a la diestra del Padre en las alturas. Pero el otro ministerio continúa aquí hasta su venida, hasta que Él regrese. Algunos le nombran la segunda venida, pero también algunos malinterpretan la venida del Espíritu Santo. No era la primera vez que venía el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos, como algunos malinterpretan, sino que simplemente ya el Espíritu Santo había estado viniendo, pero vamos a aclarar aquí unas cositas. Y aunque nuestro Señor Jesucristo no está vivo en cuerpo en este momento aquí terrenalmente, hermanos, Él está vivo y activo y lleno de poder.
y no está muerto, todavía está actuando en nosotros y a través de nosotros. Así que, en un sentido, en pocas palabras, el libro de los Hechos se trata de la obra de Jesús y esta misma obra que continúa a través de la iglesia, dirigidos por su Espíritu Santo. Y nos va a relatar el libro de Hechos, cómo es que la iglesia recibió el poder para cumplir esta misión, y es a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, ayúdeme, algunos de los títulos que recibe el Espíritu Santo? El Consolador. En el griego esta palabra es parakletos. Y para es la raíz para algo que es paralelo. Por ejemplo, la vía del tren tiene dos rieles, por decirlo de esta manera, o dos barras, pero van una al lado de la otra, van paralelas. Entonces el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, es nuestro consolador, pero es el que está a nuestro lado también, el que nos conforta, el que nos da fuerzas, el que nos da valentía, el que nos da vigor, el que nos da el espíritu y la fuerza, el que nos anima, el que nos alienta y nos consuela cuando estamos afligidos. Cuando necesitamos dirección, Él es el que nos guía a toda la verdad. ¿Qué otro? ¿Solamente ese? ¿O ya los dimos todos ahí? Es nuestro intermediario, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que realmente, hermanos, es difícil separar la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios, porque todo está conectado. No lo podemos separar el uno del otro. ¿Cuál fue la promesa ahí en Mateo 28, del 19 al 20? Que Él iba a estar con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, pero naturalmente sabemos que el cuerpo de Jesucristo no se encuentra aquí en tierra. Entonces, ¿cómo puede Él lograr esto? Es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un Dios, pero en este aspecto hablando de un solo Dios. Vamos allá al verso 2. Léanlo conmigo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces ya dio mandamientos a través del Espíritu Santo. Así que los hechos contienen la transferencia de autoridad. No pierda ahí conmigo Hechos. Vaya conmigo a Mateo, ahí el que acabamos de citar. Mateo 28, por favor. ¿Ya lo tenemos? Mateo 28. Amén. Ok. Entonces, aquí ya se les había dado ciertas instrucciones. No teman, vayan a Galilea, ahí me verán. Y mientras iban, ¿qué sucede ahí? En el verso de Mateo 28, por ahí por el 11, mientras ellos iban, aquí uno de los que de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y ahí reúnen, y etcétera, etcétera. Pero toman ahí dinero, les instruyen a divulgar ahí una mentira, ¿verdad? Pero en el 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada en el cielo. Yo soy soberano, yo tengo toda autoridad. Entonces, ¿qué hace Jesús con esta potestad, con esta autoridad? Se las transfiere a sus discípulos. Por tanto, ahora ustedes, ¿qué cosa? Vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Y si regresáramos a Génesis capítulo 12, vayamos ahí también, a Génesis capítulo 12, por favor. ¿Ya lo tenemos?
El 1, 2 y 3. ¿Ya lo tenemos? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer y serás, ¿qué cosa? Bendición. Pero note el 3. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Pero si regresamos ahí a Mateo, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La palabra naciones ahí en el griego es donde obtenemos la palabra etnias. Vayan a todos los grupos étnicos. Pero también se puede traducir literalmente, vayan no solamente a toda ciudad. ¿Cómo termina Apocalipsis en el capítulo 5, 9 y 7, 9? De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Pero aquí está un detalle. Aquí la palabra en Mateo 28, del 19, naciones, se puede traducir también todas las familias. ¿Por qué? ¿Cuál era la promesa allá en Génesis 12? Que todas las familias serían benditas a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, la tarea no la hemos completado cuando no le hemos hablado a todas las familias acerca de Jesucristo. Porque hay de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. ¿Y quiénes son los que componen a estas naciones y pueblos y lenguas y tribus? Las familias. Yo estuve en Centroamérica con los hermanos hondureños también, pero dentro de los hondureños estaban los que hablan español y los garífunas que hablan garífuna, una raza negra de África. Pero entre los garífunas en Honduras también están los mezquitos, otra raza de África que habla otro dialecto. Entonces no está diciendo vayan a cada nación, a cada pueblo, sino que vayan a cada aldea, a cada ciudad y a cada familia en esa ciudad. Entonces, regresando a nuestro pasaje de Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, la responsabilidad, la autoridad fue transferida, el privilegio fue transferido, la misión de Cristo fue transferida a sus apóstoles, a sus discípulos y últimamente a su iglesia. Entonces, ¿a quién le concierne compartir las buenas nuevas el día de hoy? A cada creyente. ¿Y a quiénes debemos ir? A toda familia, a todo pueblo, a toda ciudad, a toda aldea, a toda nación. Y vamos a ver más tarde, comienza con los tuyos. Y luego, los que no se ven como tú. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a Zaqueo, vino a Nicodemo. Sí, hizo uno que otro milagro con los que no eran los suyos, como la mujer sirofenecia. Pero era para mandarlos a los suyos y que luego fueran. Es más, aquí vamos a ver que a sus discípulos se les nombra Galileos. Todos sus discípulos, con la excepción de unos, eran judíos. Eran de una región específica de Galilea y la mayoría era de un lugar específico, con la excepción de Judas, que era de Iscariote. Pero vino a los suyos para salvar a los suyos, para que fueran a los suyos y después a los demás. Es más, al rato vamos a ver que vayas comenzando en Jerusalén, después ¿Y los samaritanos quiénes eran? Eran mitad judíos y mitad de otros pueblos, mezclas. Y luego ve a los gentiles, a los pueblos más allá, a las familias que aún ni conocen ni saben de mí. Así que el griego aquí también en este versículo 2 de Hechos que estamos viendo, se refiere de dos maneras, que por medio del Espíritu Santo los apóstoles fueron seleccionados, pero también por medio del Espíritu Santo, Lucas se está refiriendo a ambas cosas, el mandamiento que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles y le dio a la iglesia, pero también refiriéndose que por medio del Espíritu Santo fueron seleccionados estos apóstoles
Pero tanto ellos como usted y yo ahora tenemos esta elección de llevar esta tarea. Si somos hijos de Dios, nos concierne llevar la tarea. Así que antes ahí los discípulos estaban peleando, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién va a ser? Bueno, y luego también ahí se estaban atemorizados, escondiéndose, diciendo, nuestro líder lo mataron, no va a establecer un reino aquí en nuestra tierra como nosotros lo creíamos, no nos liberó de la mano de los romanos. Pero cuando lo vieron resucitado, agarraron valor, no por sus propias fuerzas, sino porque vino el Espíritu Santo también, y aprendieron, Jesús les habló de su reino, y Él era la fuente de su poder, y también a través del Espíritu Santo. Porque vamos a ver después aquí en este libro de Hechos, que enfrentaron prisiones, algunos los castigaron físicamente, los rechazaron, los maltrataron, le hicieron de todo, y algunos los aserraron, otros los decapitaron, otros los desmembraron, otros le hicieron tortura de todo índole, y la mayoría estuvieron dispuestos a convertirse en mártires, o en martires, como usted lo pronuncia ahí, mártires. Pero si ellos hubieran estado viviendo una mentira, no hubiesen estado dispuestos aún hasta dar su propia vida. Pero 20 siglos después, hermanos, de que esto sucedió, la misma promesa tenemos del Espíritu Santo estar con nosotros y para poder pararnos firmes por la verdad, aunque nos maltraten, aunque nos cierren la puerta en la cara, aunque se burlen de nosotros y aún aunque nos metan presos o nos maten. Verso 3, regresamos ahí a Hechos 1:3. Ayúdenme, por favor, yo ya lo perdí. Ahí está. Hechos 1:3, ¿qué dice? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesucristo se le apareció a más de uno, ¿verdad? Se le apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, al apóstol Pablo. Se le apareció en una ocasión como cuántos estaban reunidos ahí, ¿quién recuerda? Como 400 o 500, ¿cuánto era? Lo dejamos de tarea si no sabemos, ¿verdad? Pero se les apareció y se les presentó vivo. Ellos también sabían que un espíritu no podía comer, ni ser palpado, pero a uno que dudaba, ¿cómo se llamaba que dudó? Tomás, ¿qué le dijo? Mete, toca. Con los dos de camino a Emaús, ¿qué le sucedió? ¿Qué hizo con ellos? Y ahí en el camino platicaba y después se sentó a comer con ellos. ¿Se acuerda cuando estaba ahí en la orilla del mar, que estaban pescando, que ya habían retornado a la pesca? Les invita a que vengan y de que trajeran de los peces que habían estado pescando, pero él tiene ahí ya en las brasas unos peces listos para comer, desayunar con ellos. Qué rico comer ahí un desayunito con pescadito a las brasitas, ¿verdad? Pero les mostró que estaba en cuerpo y que no solamente era un espíritu el que en ese momento, ¿verdad? Pero les voy a mandar mi espíritu después de que yo vaya al cielo. Entonces la resurrección de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo y el acontecimiento con que inicia aquí el libro de los Hechos. No es de que a la mejor resucitó, y más tarde vamos a ver que lo ven con sus propios ojos ascender al cielo, y fue algo lento, no simplemente se les desapareció para decir, ¿y qué pasó? Y que ellos saltaran a sus propias conclusiones, sino que por 40 días después de su resurrección, intermitentemente se les aparecía en diferentes lugares a diferentes personas. ¿Sí se acuerdan los dos que iban en camino a Emaús? Cuando llegaron y se dieron cuenta que era Jesús, ¿qué hicieron? Pegaron carrera para avisarle a los otros discípulos. ¿Y quién les ganó de regreso? Y se les apareció ahí entre ellos también, ¿verdad? Pero hubieron muchas apariciones, muchas pruebas convincentes, y las vemos en diferentes pasajes. No tenemos el tiempo para ir a verlo, pero este periodo de 40 días nuevamente
entre la resurrección y la ascensión, fue para presentarles con pruebas. Pero ¿cómo se presentó? Vivo, en cuerpo. Y en este aspecto otra vez, para que no quedara ninguna duda. Entonces, les hablaba también, dice ahí el verso 3, del reino de Dios. La última parte, ¿verdad? Por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. No era la primera vez que les había hablado del reino de Dios, pero les habló todo lo que vendría, todo lo que sucedería, dándoles autoridad para que continuaran expandiendo el reino de Dios. Y si usted quiere todas estas citas después, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Primera de Corintios, pero en Mateo les dice, vayan y prediquen a todas, hagan discípulos a todas las naciones. En Lucas les dice, vaya y predica el evangelio a toda criatura. En Lucas y Juan también vayan y predíquenle a todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Juan también dice, ¿verdad? Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan y hagan esto. Y el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Ustedes también hagan esto. Y podemos hablar de muchos otros pasajes. Pero estamos aquí en Hechos 1:4. ¿Qué dice? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? Del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Yo ya les he hablado de esta promesa antes, les dice Jesús. No es la primera vez que se los menciono. Es la promesa del Padre que cuando yo me vaya, Él va a enviar el Consolador. ¿Qué les dijo en Juan 14? Si yo me fuere, ¿verdad? Y más tarde les va a decir de esta manera. Yo tengo una tarea que ir a hacer. Voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero si no me voy, y les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Pero más al rato les va a recordar esto, pero ellos se van a preocupar más. ¿Y cuándo vas a regresar? En lugar de preocuparse en hacer la tarea. Pero Jesús aquí llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Y varias veces también se los había prometido, no solamente Él, desde el Antiguo Testamento ya esta era una promesa. La encontramos en Isaías 44, la encontramos en Ezequiel 36, la encontramos en Joel 2:28. Juan el Bautista también la recalca en Mateo 3:11, en Marcos 1:8, y Jesús mismo la recalca en diferentes lugares, en Lucas 24:49 y Juan 14:16. Pero aquí les va a hablar también del bautismo en el Espíritu Santo que los discípulos debían anticipar. ¿Y qué significa este bautismo en el Espíritu Santo? Lo va a contrastar con el bautismo de Juan. ¿Y acaso no solamente hay un solo bautismo? ¿Y por qué se está hablando de dos bautismos? Bueno, el bautismo de Juan, les va a decir, era una sombra de lo que vendría. Era algo representativo al único bautismo que vendría. Y Lucas 3, 16 y 17 lo habla. Y lo dice de esta manera: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, hablando de Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista, ¿verdad? Él os bautizará, les dijo, en el Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí muchos recalcaron esto, pero Jesús lo recalca una vez más. Hechos 1:5, ¿qué dice? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, ¿verdad?, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes los apóstoles, ustedes los discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo. O el bautismo en o el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, estar unidos con Él, en Jesucristo, pero el Espíritu Santo en ti, obrando a través de ti, alrededor de ti, usándote para su honra y para su gloria. Y hoy en día, hermanos, cada creyente que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también es bautizado en Jesucristo y en su Espíritu Santo. Y no está hablando aquí de que de repente te va a venir algo y vas a comenzar a hablar en otros idiomas y lenguas, que esa es la señal hoy en día, sino que la señal es de que eres dirigido por el Espíritu Santo. Más tarde Pablo le dice a algunas de las iglesias: no se llenen
de vino. Porque en el vino hay problemas, hay dificultades, el borracho es dirigido por el alcohol y no sabe lo que hace. Y a veces sabe, pero ustedes no se dejen influenciar o ser dirigidos por el vino. Más bien, permítanse ser dirigidos por ¿quién? Sean llenos del Espíritu Santo. No se llenen del vino porque ahí hay problemas. Llénense mejor del Espíritu Santo porque ahí Él los va a dirigir a ustedes a hacer lo correcto, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que hoy en día el creyente puede ser dirigido por el Espíritu Santo al ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Al conocer la palabra del Señor, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Y al ser guiados por Él, vamos a obedecerle a lo que Él nos indica que hacer. Pero cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿a quién estamos apagando? ¿A quién estamos entristeciendo? Al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. El Espíritu nos convence de pecado. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu, nos dice Romanos 8:9. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu, nos dice 1 Corintios 6:17. No podemos ser adoptados como hijos de Jesucristo, nos dice Romanos 8:14 al 17, sin el Espíritu. También Gálatas 4:6-7 nos dice lo mismo. No podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por su Espíritu. Nos dice 1 Corintios 12:13. Así que el Espíritu también es el poder de nuestra nueva vida. Empieza este largo proceso de una vida de cambios, de vernos más como Jesucristo. ¿Qué nos dice Gálatas 3:3? Alguien que me lo busque y alguien más que me busque Filipenses 1:6. Pero al ir buscando estos pasajes debemos recordar que es un proceso. ¿Sí? Ya fuimos justificados y estamos siendo ahora ¿qué? Santificados. Y cuando Él retorne o nos lleve seremos glorificados. Ya somos salvos porque Él nos ha justificado. Estamos siendo salvos porque estamos siendo santificados. Y seremos salvos porque seremos glorificados. Y debemos vernos como Jesucristo cada día más y más, dirigidos por el Espíritu Santo. Es más, Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo. Él siendo Dios Hijo fue llevado al desierto, pero vino también en el Espíritu. En Lucas 4 nos dice, y después les dice, esto se está cumpliendo ante ustedes, como les dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Me mandó para hacer esto, para dar libertad, para dar vista, etc. Gálatas 3:3, ¿qué dice? Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, este es un proceso, hermanos. Se comienza con el Espíritu y uno, después de haber sido liberado, no regresa a la esclavitud, a estar bajo el yugo del pecado, de la carne. Debemos continuar este proceso de haber sido justificados y estamos siendo santificados. No regresemos. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, el que comenzó esta obra, el que nos justificó, también nos está santificando y un día nos glorificará. No regresemos al mundo, continuemos en marcha hacia adelante, siguiendo la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Así que cuando recibimos a Jesucristo por fe, empezamos esta relación personal, esta transformación. Sí, hay cosas que suceden inmediatamente, hay otras cosas que son procesos. El cristiano no debe practicar la mentira, no debe practicar el pecado. Pero si pecamos, hermanos, tenemos un abogado que nos defiende, ¿verdad? Pero no debería ser nuestra práctica, nuestra costumbre, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayuda a cada día a vernos más como Jesucristo. Nos dice Efesios también que debemos llegar a la estatura, a la semejanza de Jesucristo, ¿verdad? El trabajo del pastor también es de enseñar y de corregir, de instruir. La palabra del Señor también nos dice, ¿verdad? Primero Timoteo, que toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero ¿cuál es el propósito? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? De Jesucristo. Entonces, hermanos, ánimo, adelante. Pero también el Espíritu Santo nos une como cristianos, forma comunidades, iglesias.
de creyentes en diferentes partes del mundo. Es el ligamento que nos mantiene ahí, 1 Corintios 12:11 y Efesios 4:4, que no nos tomaremos el tiempo para ir a verlo. Pero el bautismo de Juan era con agua, era una señal, era algo que se entendía que estaba mostrando lo que vendría. Y el bautismo con el Espíritu Santo es lo que vino. Verso 6 de Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué están preocupados aquí los apóstoles, los discípulos en este momento? Están haciendo preguntas que no les concierne hacer en este momento, pero es lógico que ellos están preocupados de esto porque se ha anunciado de que vendría alguien que iba a restaurar el reino, que les iba a dar libertad. Pero Jesús les está diciendo: en este momento me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y entre tanto que regreso, ustedes ocúpense en esta tarea que les estoy dando. Van a tener mi guía, van a tener mi Espíritu Santo, van a tener mi Consolador. Sí, yo no voy a estar físicamente, voy a preparar un lugar. Sí, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Me toca ir a preparar este lugar, pero entre que yo me voy, viene mi Espíritu Santo y Él los va a guiar, los va a consolar. No se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor. Yo voy a estar con ustedes a través de mi Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue su respuesta de ellos, su pregunta? ¿Y cuándo regresas? Y cuando regreses, ¿vas a cumplir esto que nosotros hemos estado esperando, que nos libertes de estos desgraciados romanos que nos han estado maltratando y abusando? Y bueno, ellos están pensando todavía físicamente, carnalmente. No estaban pensando en su reino mesiánico, espiritual, sino en su reino de un sistema político. En este momento seguían esperando la restauración temporal de la realeza davídica, porque se le había dado una promesa a David de que su reino sería eterno, que siempre habría alguien sentado ahí. Entonces ellos están interpretándolo físicamente y no tenemos el tiempo para ir a ver todas estas promesas del reino mesiánico que ellos interpretaban que sería físico. Isaías 11:12, Ezequiel 11:17, Oseas 3:5, Amos 9:11, el salmista habla de esto. Pero Jesús mismo habló de esto varias veces, en Mateo 16, en Mateo 20, en Lucas 17, en 18, en Juan 18. Por lo consiguiente, ellos naturalmente están pensando, va a ser un reino físico. ¿Y cuándo lo vas a restaurar? ¿Será que ya? Pero no lo entendían, que se trataba de un reino espiritual. Y la historia, hermanos, también no es un rompecabezas de hechos desconectados, historias al azar, que sucedió esto acá, esto de casualidad, sino que es un proceso dirigido por Dios. Y Él es capaz de realizar sus propósitos. Y a veces va a utilizar a sus hijos y a veces hasta va a utilizar a gente pagana para lograr sus propósitos. Pero durante los años de ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre este reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuál será mi papel? Cuando tú estés reinando, ¿puedo ser ahí tu mano derecha? Señor, yo no te voy a abandonar, voy a estar contigo porque quiero ser parte de los que rijan ahí, que lideren. Bueno, seguían pensando que iban a ser librados de Roma. Pero nuevamente el reino del que Jesús hablaba, hermanos, era un reino espiritual, establecido en sus corazones y en las vidas de los creyentes. Lucas 17:21 nos habla de esto. Pero como judíos comunes y corrientes, los judíos vivían disgustados de verse sometidos al imperio romano. Pero querían que Jesús los librara y que a ellos los pusiera en su lugar. Pero no era el tiempo. Y además también la pregunta estaba fuera de razón que ellos estaban preguntando ahí. Se estaban preocupando por lo menos importante. Pero humanamente era una pregunta válida. ¿Cuándo vas a restaurar esto? Porque así lo interpretaban ellos.
Pero la posibilidad existía en sus mentes, porque sabían que Jesús era el Mesías, su libertador. Entonces, este es el que nos va a restaurar y nos va a liberar de la mano de los opresores. Hablando de la Palestina, no era muy grande. Es más, cualquiera pudiese haberse aprovechado de Palestina. Y bueno, sucedió una vez tras otra vez del pueblo del Señor. ¿Quiénes los conquistaron? ¿Quién recuerda en la historia? Pues Los babilonios, Los persas, los sirios. luego siguieron los Okay. Medía aproximadamente 200 kilómetros de largo y unos 65 kilómetros de ancho. Sí, tuvo ahí la Palestina sus años de independencia, pero sí, fue dominado por los babilonios, los persas, los griegos, y en este preciso momento, ¿por quiénes? Los romanos. Así que ellos ahí ya nos han libertado de diferentes, pues ahora toca de ¿verdad? Entonces pon a los romanos en su lugar. Pero en su mente al inicio fueron los romanos que mataron a nuestro líder. No se logró lo que pensábamos, pero resucitó. Ok, ahora sí hay chance de que suceda. Te vas y nos has dejado una tarea, pero cuando regreses los vas a poner en su lugar a ellos. Y él les dice, ay. Preocúpense más por la tarea que les he dado. Es como que si yo en casa le dijera a mi hijo, te voy a dejar que cortes la yarda, yo voy a ir a hacer un mandado y cuando regrese espero que hayas hecho la tarea. Pero se pregunta es, ¿y cuándo te vas? ¿Y cuándo regresas? ¿A qué hora? Como calculándole para decir que cuando le calcule que ya vienes, pues me voy a poner a echarle ganas, no cuando te vas. Pero Jesús oraba de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. Entonces, él concebía el reino de otro ángulo. Los apóstoles, los discípulos lo concebían nomás terrenalmente, físicamente. Pero Dios está viendo un reino aquí de otro ángulo. Verso 7. Y les dijo, ¿qué les importa? No les dijo así, ¿verdad? Bueno, de ciertas palabras. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sí, Él tiene toda potestad y toda autoridad, pero de esta autoridad les he transferido cierta potestad y cierta autoridad para hacer ciertas cosas. Es más, Marcos nos habla y estas señales les van a seguir para que se muestre que ustedes tienen cierta autoridad y cierta potestad. Van a poder hacer esto, van a poder hacer aquello, van a poder hacer lo otro. Pero hay cuestiones que no les concierne a ustedes. No les corresponde a ustedes saber estas cosas, porque solamente están bajo el control, bajo el dominio de Dios. Que ya que se las supiéramos, nos acongojaríamos de que más por el fin que por la tarea. Si Jesús les hubiese dicho, voy a regresar a tal fecha, a tal hora, nos íbamos a preocupar más, ya viene el fin del mundo. ¿Qué tal si usted supiera que hoy es su último día aquí en esta tierra? ¿Qué haría diferente usted el día de hoy? ¿Qué tal si supiera que mañana es su último día? ¿O qué tal si supiera que tiene 30 días para vivir? ¿Cómo los viviría? Nos enfocaríamos más en esa situación en lugar de realmente obedecer y hacer la tarea que se nos pidió hacer. Pero es lo mismo otra vez conectándolo con Juan, ¿verdad? Me voy, ya regreso, voy a preparar y aquí les dice me voy. Y cuando regreses, ¿vas a terminar esta tarea? Ay. A ustedes no les corresponde, concierne saber esto. Es más, Jesús dijo, solamente el Padre sabe, ¿verdad? El día y la hora. Y aquí usa la palabra tiempos, crono. Es ahí donde obtenemos del griego cronología, crónico, las crónicas. Esta es una duración de tiempo, la cual puede ser un punto, un lapso, espacio, periodo, un trecho, una cantidad, medida, duración o longitud. Pero también usó la palabra sazones, ¿verdad? Es lo que dice ahí en el 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y aquí la palabra sazones es kairos.
Entonces está Cronos y Kairos. ¿Qué le dije que significa Cronos? Tiempo. Es un punto específico, un lapso, un espacio, un periodo, un trecho, una cantidad medida, una duración o longitud. Pero Kairos, sazones, es una estación o una temporada. Entonces sugiere clase de tiempo. Los cronos dice que día y día, la hora, qué día y qué hora. Pero los kairos se concierne más a los acontecimientos especiales que ocurren en el marco de tiempo. Usted y yo lo usamos de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo digo es tiempo o es hora, si le digo a mis hijos de irse a dormir, ¿estoy dando una hora específica? No. Como pueden ser las 8 de la noche, o pueden ser las 10 de la noche, o las 2 de la mañana, ya váyanse a dormir. Pero también la Biblia dice, ya es hora de que se despierten. Levántense. Es hora de... No está diciendo que son las 5 de la madrugada o las 6, o sea que ya basta. También nos dice la Biblia que redimamos bien el tiempo, ¿verdad? Porque lo que viene, los tiempos son malos, ¿verdad? Entonces... Aquí, en este ejemplo, no importa la hora exacta. Lo que importa es que ya la acción, lo que debe sucederse, levantarte o dormirte, ¿verdad? Entonces, ustedes se están preocupando por un detalle insignificante, pero mejor preocúpense por la tarea más grande que les he dado. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu que se narra en los Hechos es poner a la iglesia en condiciones y enfocada en llevar a cabo su ministerio, no enfocada en los tiempos y en las sazones. Ustedes se están preocupando por la hora y las estaciones. Preocúpense más por la tarea que les estoy dando. Así que el discipulado también, hermanos, no es sobre el conocimiento de los tiempos y fechas. Está bien estudiarlos, pero también hay personas que dedican su vida completa a estudiar la Biblia para poder descifrar cuál pueda ser la hora y el día exacto que el Señor Jesús pueda venir. Pero Jesús por eso les dice, nadie sabe el día ni la hora. O sea que no vas a saber ni la sazón ni el tiempo. Sí, ustedes locos saben, pueden ver el tiempo y saben que es tiempo de cosecha, tiempo de lluvia, tiempo de esto. Mejor enfóquense en la tarea más importante. En el griego, que no sean los tiempos y sazones su preocupación, sino enfóquense preocupándose en cumplir la tarea que les estoy dando. Verso 8. Entonces, ¿qué les hace aquí? No les puedo decir esos detalles porque solo le concierne al Padre saberlo, pero les puedo decir esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén con los suyos, en toda Judea, en Samaria, ahí con los que son medios judíos y luego ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para cumplir la tarea de llevar el reino de Dios, el evangelio de Dios a otros, aunque nos cueste la vida. Vamos a ver más al rato. Así que le hago la pregunta a usted. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? Si usted lo ha recibido, entonces usted tiene esta autoridad, este poder, este ánimo, este consolador para ir adelante, echarle ganas, no titubear, no tirar la toalla, seguir adelante predicando, evangelizando, discipulando, hasta que nos lleve o hasta que Él regrese por nosotros. Porque Él prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos. Y ya mencioné hace rato que la palabra márturos es la raíz para mártir. Y ser un testigo es pararte firme por lo que crees, cueste lo que cueste, venga lo que venga, te azoten, te golpeen, te abofeteen, te escupan, te tiren preso. A los apóstoles los vamos a ver dando testimonio de esto, de lo que creen, y dando testimonio de que tienen al Espíritu Santo en ellos, hasta el punto de hasta dar su vida. Entonces también un testigo, en las cortes hoy en día piden testigos,
Pero un testigo se para y promete que lo que va a decir es toda la verdad y nada más que la verdad, que aunque hoy en día alguien pueda decir esto y mentir, pero en la corte, cuando se evalúa lo que es cierto y lo que no es cierto, el testigo tiene que ser hallado fiel de que lo que dijo, por lo que se paró, es verdad. Y aunque le lleve la contraria a algo que le pueda costar la vida. Entonces Jesucristo prometió a los apóstoles que iban a recibir este poder para ser muertos por su causa, para vivir por su causa hasta el punto de morir siendo testigos de que Él resucitó después de morir, y aunque también te toque a ti morir. Y recibirás al Espíritu Santo. Y nota el proceso aquí que nos da. Vas a recibir el Espíritu Santo, y después de recibir al Espíritu Santo, Él es el que te va a dar el poder. Y después de darte el poder, Él es el que te va a ayudar a ser un testigo fiel, aunque te cueste la vida, en un resultado extraordinario, en obediencia a Él, aún hasta el punto de morir, viviendo para Él. Pero nosotros a menudo intentamos invertir las cosas, el orden, y intentamos testificar dependiendo de nuestras propias habilidades o conocimiento y de nuestra propia autoridad, o queremos convencer a las personas con nuestra propia labia y con diferentes astucias y cosas. No, dependamos del Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos dirija para poder testificar. Y testificar no solamente significa hablarle a otra persona de Cristo, sino hablarles a ellos a pesar de que te maltraten, te hagan burla y aún hasta te golpeen o te maten, parándonos por la verdad. Y ahí como que se nos pone difícil. No, pues hermano, yo quiero testificar en la iglesia, pero hermano Sergio, a veces no damos ni testimonio en la iglesia, ¿verdad? No damos testimonio de lo que Dios está haciendo, y a veces lo que damos testimonio es de mí, yo. Mira lo que yo hice, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que... No, todo testimonio tiene que darle la honra y la gloria a Dios. Testificar no es mostrar lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino por lo que Él hizo por nosotros, aunque sea a través de la muerte, que nos paramos firmes, dando testimonio. Así que Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones, comenzando con los propios tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Testifícale a los tuyos, a tus familiares, luego a tus conocidos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas. Luego a los que no se parecen a ti, a los que hablan otro idioma, a los que están más lejos. Que el Señor nos ayude a sembrar misiones, no solamente en nuestra ciudad, sino que en ciudades de nuestro estado. Y no solamente en nuestro estado, sino que en nuestro país y en campos foráneos. ¿Y qué poder nos está dando? El poder para testificar en forma dinámica y efectiva en medio de todas las dificultades y oposiciones, y aún enfrentando la misma muerte. La presencia y poder del Espíritu Santo en el creyente absolutamente actuando de una manera efectiva, dando testimonio. Pero ¿dónde se comienza? En Jerusalén. ¿Y dónde se termina? Hasta los confines de la tierra. No hay límites para presentar el Evangelio al mundo entero. Y como lo dijo Génesis, a toda familia. Como lo dice Mateo, a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, como nos dice Apocalipsis. El poder del Espíritu Santo les iba a hacerlos testigos a todos, dando testimonio. Y la mayoría terminaron siendo testigos, siendo mártires por la causa de Cristo. A la primera estaban atemorizados cuando Jesús murió. ¿Quién lo negó? Pedro. Aunque había dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero no fue el único, todos pegaron carrera. Pero cuando lo vieron resucitado y el Espíritu Santo los empodera, todos estuvieron dispuestos a morir. Si usted lee la historia tradicional, unos murieron crucificados boca abajo. Hebreos nos habla que algunos aserrados, otros decapitados, otros también crucificados, otros... ¿Quién fue el que murió decapitado, por ejemplo, de Jesús? Que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero otros también muertos de toda clase de muerte.
mártires. Testigos significa. Así que la palabra para testigo y la palabra para mártir es la misma. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir, dando testimonio por lo que cree. Porque nadie jamás morirá por una mentira, a menos que la crea que sea verdad. Pero estos vieron la verdad y estuvieron dispuestos a morir por la verdad. ¿Y cuál es la gran comisión, hermanos, ahora para nosotros? Sí, también tenemos la promesa de la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted quiere tener la presencia de Dios en su vida? Hagamos discípulos, cumplamos la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. El Señor nos dará el poder para buscar a los perdidos, autoridad para declarar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, a todo pueblo, a toda familia, y el poder para establecer su iglesia en diferentes lugares, localmente, estatalmente, nacionalmente, en el mundo. Es más, no solamente son las fronteras. A veces lo más difícil es hablarle el Evangelio a otros que tienen otras creencias, aún dentro de nuestras propias fronteras. Pero comienza con Jerusalén, esto es lo local, a toda Judea, ¿verdad? Esto es lo nacional. Luego en toda Samaria, esto es transcultural, y luego hasta lo último de la tierra, esto es internacional. Entonces nos concierne compartir a Cristo en Conway. Luego sería nuestro condado. ¿Quién sabe cuál es nuestro condado? Faulkner. Luego a nuestro estado, ¿verdad? Arkansas. Luego al país, Estados Unidos. Y luego internacionalmente, de regreso al país de Chiapas, ¿verdad, hermano? De Veracruz, ¿o de dónde son, hermanos? De San Luis Potosí. ¿De dónde, hermana? De Zacatecas. ¿De dónde más tenemos? De Nayarit. Hermana. De Guatemala, ¿verdad? De United States. Hermana Elizabeth, ¿de dónde? Del DF, del distrito, hasta la Capariucha, ¿verdad? Es más, aquí los discípulos, el Evangelio no solamente se quedó en Jerusalén, sino que alcanzó la capital, la sede de Roma, a Roma, ¿verdad? Pero llegó a Damasco, a Chipre, a Cirene, a Éfeso, a Troas, el hermano Sergio nos mencionaba ahí, a Corintio, a Creta y a otros lugares donde se predicó. Así que las fronteras más difíciles a veces de cruzar no son las fronteras de un país a otro, sino que las religiosas, las nacionales, las raciales, las sociales. Esos son chusmas, esos no merecen ir a... Ese es un borracho, drogadicto, mujeriego, ese no merece. No, todos, ninguno merecíamos realmente la gracia, el perdón de Dios. A veces la social y la racial es la más difícil, porque aún dentro de la misma raza unos se creen superiores a otros. Pero otros, ese es de otro color, como que no. Vemos el interés verdadero de Jesús por toda familia, por toda la gente, por todo pueblo, por toda nación, no solamente por su propia raza, los judíos a la que Él vino a nacer, pero se interesa por toda familia, como nos dice Génesis, ¿verdad? Así que el Evangelio de Dios nos ha llegado a nosotros gracias a alguien que fue obediente. ¿A dónde llegará el Evangelio? A través de su obediencia. Pero vemos muchas familias que aún no han recibido el Evangelio. Tenemos tarea por hacer. Hagamos nuestra parte. Y vemos que el avance es progresivo, hermanos, de ahí comenzando desde el verso 8. Pero culmina con el mundo pagano, con los que no han escuchado jamás el nombre de Jesús, hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces esta acción, hermanos, de la ascensión de Jesús no fue repentina, fue progresiva también. Ellos pudieron observarlo, ser levantado, ser alzado. Lo estaban mirando con sus propios ojos, así como lo miraron comer después por los 40 días que se le aparecía a muchos. Viéndolo, dice, fijos puestos sus ojos, como nos dice Lucas también. Lucas 24, 50 al 53 nos lo narra también. Pero no solamente oyeron, porque como dice ahí ese verso, y habiendo dicho estas cosas, entonces lo dicho, ¿cómo se escucha?
No, lo dicho, ¿cómo se escucha? ¿Hablado? Ajá, lo dicho se escucha con los oídos. Y fue alzado y le recibió una nube, y viéndole ellos, entonces no solamente lo vieron, sino que le escucharon recibir estas instrucciones de su tarea. Entonces era algo visible, palpable, y no se les desapareció así como de magia para decir, ok, vamos a deducir que fue al cielo. Así que lo oyeron con sus oídos y lo vieron con sus ojos, que fue levantado. Y Lucas lo relata también, ¿verdad? Pero a pesar de la ascensión, o dicho de otra manera, o mejor dicho, a causa de ella, de la ascensión, los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre y estaría a través del Espíritu Santo. ¿Y quién o qué lo recibió en el cielo? El Padre. Y allí, basado en el verso 10, ¿qué lo ocultó? Una nube. Y no tenemos el tiempo para hablar de esta nube, pero la nube siempre es una referencia radiante al fenómeno que acompaña la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento lo tenemos muchas veces, se le conoce como la gloria Shekinah de Dios en hebreo. En Mateo 17:5 en el Nuevo Testamento, cuando una nube del cielo de luz le cubrió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento vemos la gloria de Dios. En Éxodo 40, en Primera de Reyes 8, representa la presencia de Dios. ¿Cómo era dirigido el pueblo de Dios también? En una columna de... Así que esta nube reverencial acompaña casi siempre a todo mensajero de Dios. En Éxodo 13, en Levítico 16, en Isaías 19, hay un montón de pasajes, Ezequiel 1:4, pero también en el Nuevo Testamento. En la transfiguración, en el monte de transfiguración, en Lucas 9:34 al 35, pero en Mateo 24, en Mateo 26, representa la misma gloria de Dios. En el verso 10 de nuestro pasaje, ¿qué dice? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ellos fijamente, mirando fijamente la ascensión del Señor. Fue visible para ellos, ¿verdad? Y aquí marca la conclusión del ministerio terrenal de Jesús, pero marca el inicio del ministerio celestial a través de su Espíritu Santo, que nos lo va a decir en el verso 11. Pero aquí también confirma, así como se fue, así vendrá. ¿Cuándo fue la otra vez que habían 2 hombres ahí con vestiduras blancas? Cuando la transfiguración. En la resurrección estaban... ¿Qué? ¿Sí? Entonces está confirmando de que Jesús va a dejar a sus discípulos, pero les hizo una promesa que la va a cumplir, así como lo dijo en Juan 14, ¿verdad? Pero aquí les dicen prácticamente, no se queden mirando al cielo, porque así, de la misma manera, con el mismo proceso en que fue, y fue recibido por una nube, la misma gloria de Dios, la misma nube, pero Él volverá. Pero enfóquense en hacer la tarea que les he dejado que hagan. Pero ¿será que a nosotros también, ellos se quedaron ahí como mesmerados? ¿Es la palabra en español? O mesmerizados, ¿cómo se dice? ¿Quién me ayuda? Como atónitos, ¿verdad? Asombrados. Asombrados. Y en inglés es mesmerized, pero no me vino la palabra, ¿verdad? Es que tenemos una parecida. Como anonados. Anonados. Ahí casi congelados, ¿verdad? Pero hey, alertas, ya dejen de estar viendo qué va a pasar, manos a la obra, hagan la tarea. Y nuevamente, a veces nosotros aquí en Planeta Tierra ya estamos viviendo los últimos tiempos, sí, por eso con más ganas hay que echarle ganas, ¿verdad? Pero que animémonos a seguir adelante. Y terminamos ahí con el verso 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. Hermanos, que cuando el Señor regrese por nosotros no nos haya preguntándonos, ¿será esta la fecha? ¿Será este el día? ¿Será esta la sazón de que dijo que iba a regresar? Sino que nos diga, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo la tarea que Él nos dejó. Que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también esto nos da una garantía, así como físicamente fue, físicamente volverá. Y la palabra y la frase en griego, ontropón, significa en la manera que. O sea que utilizando lo mismo. Pero se les dice varones galileos. ¿Se acuerdan de que eran todos judíos de una región de Galilea? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Como si vuestra cabeza glorificada, como si vuestro líder se les fue y no lo van a volver a ver. Tengan garantía de que así como se fue, así volverá, porque Él se los dijo y Él lo prometió, Él lo va a cumplir y va a venir personalmente, visiblemente, gloriosamente de la misma manera. Así que manos a la obra. Pero por el momento tenemos a alguien que nos consuela, a alguien que nos guía, a Dios Espíritu Santo. Pero a ustedes, por el momento, no les concierne estar preocupados la hora, el día, la sazón, la temporada de su regreso. Tienen una obra que hacer. Así como Jesús se las indicó, vayan y háganla. De igual manera a nosotros hoy nos concierne hacer esta obra. Padre, gracias por la tarea que nos has dado. Las órdenes de marchar hacia adelante, de hacer la tarea, de compartir las buenas nuevas, el Evangelio, las hazañas de nuestro Señor, quien derrotó la muerte, quien conquistó la tumba y quien ha prometido que está preparando un lugar para nosotros y que retornará por nosotros. Ayúdenos a ser hallados fieles, compartiendo las buenas nuevas con toda familia, con toda tribu, con toda nación, con toda lengua, con todo linaje. Y sabemos que también usted cumple todo propósito. Sabemos que nos dice Pedro que usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias porque también sabemos cómo termina Apocalipsis. Que un día, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, estaremos parados en ropas blancas, alabando y glorificando el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Pero ayúdenos a hacer nuestra parte en esta gran tarea, este gran privilegio. Y gracias por transferirnos esta autoridad y esta potestad. Pero sabemos que con la autoridad viene gran responsabilidad, viene gran privilegio. Y gracias por este gran privilegio de ser portadores de las buenas nuevas. Ayúdenos a ser fieles, a dar testimonio, aunque nos cueste nuestra propia vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.